Comandante, buenos días, señor ministro del Trabajo, a mi amigo Patricio Donoso. Vamos a comenzar esta entrevista la mañana de hoy. Querido Patricio, deseándote en primer término que hayas tenido un feliz año y un muy buen inicio de año. Te bautizas, querido amigo, con este año saliendo a decir que, y es lo lógico y lo propio, que solamente el 50% de las personas que trabajan en el sector público pueden estar físicamente en el sitio y que el otro 50% estarán en teletrabajo. Te ruego para I99 FM y I99 TV que nos expliques un poquito el tema, querido ministro. 3 palabras para iniciar la entrevista. Eduardo, amigo, comandante. Entrevista, mi estimado comandante, pero más allá del saludo inicial de feliz año a todos ustedes, un próspero y venturoso año 2022, que Dios me los bendiga a todos. Quiero hoy 5 de enero relevar de que es el Día del Periodista, es el día de ustedes, Qué bueno. el Día del Periodismo Nacional, y es una actividad, una profesión tan riesgosa que vemos en el mundo entero, tanta gente que padece persecuciones, asesinatos, en fin. Pero yendo al Ecuador hay gente que se ha enfermado de COVID gravemente. Hernán Higuera, por ejemplo. Sí, señor. Que casi se muere. Casi muere. Con su función. Y este gobierno, comandante, es la verdad. Este gobierno defiende la libertad de expresión, defiende a la prensa nacional, defiende a los periodistas. Ese es mi saludo inicial, estimado comandante. Gracias, comandante. Encantado. Lo segundo, en efecto, inauguramos este año con la mala noticia de que hay un aumento enorme de contagios. Y esto se produce en virtud de la indisciplina, digámoslo claro, con respeto, pero claro, la indisciplina de la gente en las festividades de Navidad y de fin de año, indisciplina que se la vio en el partido Emelec Independiente del Valle en el Capo. A ti te gusta, comandante, como a mí el fútbol. Me encanta. Vimos que ahí no había distanciamiento social, no había uso de mascarilla. Nada. No hubo nada. No hubo nada, no hubo respeto ni aforo. Por supuesto, esas indisciplinas pasan factura. Y el gobierno, un gobierno serio, un gobierno, el gobierno que lo lidera Guillermo Lasso, que es un gobierno sincero y honesto, tiene que tomar acciones. Y la primera acción, hoy, iniciando el año, la tomamos anteayer, 3 de enero. ¿De qué? Desde ayer, 4 de enero, hasta el 23 de enero, vamos a tener 50% de aforo en toda la función pública. ¿Precisamente para qué? A través del trabajo dual, es decir, el 50% presencial y el 50% teletrabajo, podamos seguir atendiendo a la gente, el usuario. El usuario merece respeto, pero también cuidemos de la vida, de la salud, no solamente de nuestros familiares, estimado comandante, sino de nuestros compañeros de trabajo. Ya es hora de que seamos un poquito responsables. Por eso es que hemos tomado esta actitud nosotros con absoluta responsabilidad. Y estamos, yo pienso que es una actitud responsable y como lo dije antes, una palabra que se usa mucho en Guayaquil, propia. Por propio significa que te da sentido, te da identidad y legitimidad. Realmente es buena. Esto significa entonces, mi querido Patricio, que lo que se está esperando, por eso es hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 20, 23. ¿no? 23. ¿Por qué? Porque se supone que la cepa, después de del último feriado, que fue hasta el 2 de este mes, si es Omicron, debe reventar esta semana, hasta el 8. Correcto. Pero si es Delta, debe reventar hasta 15 días más. Es decir, que tenemos más o menos esa fecha, ¿no? ¿Verdad? Esto no significa, Patricio, de ninguna manera que se va a detener el trabajo, sino que se va a hacer teletrabajo y trabajo de las personas que están. O sea, se van a combinar las dos opciones, ¿verdad, comandante? Así es. La reactivación económica merece el hecho de que sigamos trabajando. No va a haber, lo dijo el presidente Lasso ayer con absoluta certeza, no va a haber confinamiento. No. Pero lo que sí va a haber es la disciplina de atender a la gente un 50% en cuanto al funcionario público y el otro 50% en forma telemática. Miren todos ustedes quienes les veo a través de este sistema telemático, el Zoom, que hace casi 2 años no sabíamos, o al menos yo no sabía lo que era el Zoom. Sí, señor, nadie. Y claro, llegó para quedarse. Este sistema del teletrabajo llegó para quedarse. Vamos a aprovechar el teletrabajo, pero tenemos que atender a nuestra gente. Y en cuanto al sector privado, tuvimos una muy buena experiencia en agosto del año pasado, comandante,
buena experiencia en el sentido de que el sector privado hizo las cosas bien, ayudó muchísimo a cumplir la meta extraordinaria del presidente Guillermo Lasso de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Y hoy estamos llegando, es una buena noticia, prácticamente al 85% de la población ecuatoriana vacunada, de tal manera que exhortamos al sector privado que siga en esa línea de apoyo, de responsabilidad con su gente, porque alguien me decía el otro día, ¿y cómo asegurarnos que lo cumplan? Bueno, pues es responsabilidad de cada quien cuidar su salud. Las políticas públicas están hechas para ayudar a cumplir con ese objetivo de cuidar la salud de la gente. Por lo tanto, y concluyo con esto, reactivación económica, con las medidas que el gobierno está adoptando. En el plano económico ya sabemos, ¿no? Créditos a 30 años plazo al 1% de interés, el haber quitado de la central de riesgos a más de 1.700.000 ecuatorianos, el haber eliminado las partidas arancelarias a más de 667 partidas arancelarias precisamente para que las cosas cuesten menos y el sueldo alcance más, el aumento salarial de $25, que fue una propuesta del gobierno y lo ha cumplido. Por lo tanto, esta reactivación la conjugamos con el cuidado y la salud, estimado comandante. Muchas gracias, querido comandante. Sigue Verónica Landeta con el ministro del Trabajo y querido amigo comandante Patricio Donoso. Siga usted, por favor. Ministro, muy buenos días. Un Verónica, saludo especial ahí en este 2022. La verdad es que yo quería preguntarle si usted definitivamente está pensando en aceptar esa propuesta que se ha venido barajando en los últimos días del 2021 y de asumir la cartera del Ministerio de Gobierno y dejar... No. ¿No de plano o no que lo está pensando? No. Alexandra Vela está haciendo un gran trabajo y tiene todo mi apoyo. Yo estoy cumpliendo con la petición del presidente de atender los temas del Ministerio de Trabajo. Esa es mi función. Qué bueno. Entonces, se queda en el Ministerio de Trabajo y me supongo que lo que tiene en carpeta para el 2022 es el tema de la reforma laboral. ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Cómo se ha hecho el cabildeo entre todos los sectores que obviamente están involucrados en esta reforma que obviamente tendrá que ser debatido en el Pleno de la Asamblea? Estimada Verónica, felicidades en este año para usted y su familia. Lo segundo, el presidente Lasso, con muchísimo acierto, ha invitado a ustedes, a la prensa, a la academia, a los dirigentes empresariales, a los dirigentes sindicales, a las organizaciones sociales, a debatir en este primer trimestre del año 2022 abiertamente el proyecto de ley laboral, para que cuando llegue a la Asamblea llegue fortalecido, para que cuando llegue a la Asamblea, y yo fui asambleísta 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, tengo la experiencia de saber cómo debe aprobarse un proyecto de ley, cuál es la tramitación, y lo mejor es recibir los insumos de ustedes. El proyecto de ley recibirá insumos que enriquezcan algo que el país requiere. Mire, Verónica, hay 5.700.000 ecuatorianos que están esperando una respuesta a su necesidad de tener un trabajo estable, digno. Nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización es la que debemos combatir. Esa actitud de algunos que se oponen a todo es la equivocada. Mire, ninguno de los presentes en la sala de trabajo de I-99, ni yo, nacíamos cuando se generó el Código del Trabajo, y ya era obsoleto a finales del siglo pasado, y hoy le señalan al comandante, y hoy, a inicios del siglo... señalaron a mí, ¿por qué no? Pues, comandante. Hoy, en el siglo XXI, sigue siendo obsoleto ese Código del Trabajo que tiene, que cumplió ya su fin. Claro, no es más de 80 años. A eliminar ese código, no, se mantiene como la normativa para aquellos que Dios mediante tienen empleo, pero estamos preocupados por los no trabajadores, escúcheseme bien, por los no trabajadores, aquellos desempleados, subempleados o informales, que lo que quieren es una oportunidad. Por lo tanto, esta ley de oportunidad laboral, que la va a presentar el presidente Lasso en este trimestre, hará que, no veo a bloque legislativo alguno, dándole la espalda a 5.700.000 ecuatorianos. Yo no veo realmente dirigentes sindicales que puedan seguir oponiéndose cuando tendrán la oportunidad de decir su verdad. Ellos también deben tener parientes, amigos, vecinos que están desempleados. Por Dios, este proyecto es clave para enfrentar el mayor problema que tiene el Ecuador, que es un clamoroso desempleo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos trabajo. Claro, articular trabajo. Patricio,
Yo Ramiro, solo voy a decir una cosa, que cuando lo nombren ministro, usted la primera entrevista nos la da a nosotros. Porque desde antes que cuando ganó... Antes. Venimos sosteniendo eso. Así que usted nos debe ese cargo a nosotros, el primer sueldo es para I-99. Vea, usted ya está haciendo un palanqueo, este señor. Comandante, palanqueándose, ¿no? ¡Qué horror! Siempre diré el que Ministerio del Trabajo me hallo absolutamente conforme haciendo una labor a favor del trabajador ecuatoriano. Porque primero, antes que dirigente gremial y empresarial, he sido trabajador desde los 16 años de edad. Sí, Patricio, pero eso no. Gracias, Ramiro. Quería preguntarle lo siguiente. Está bien que van a socializar todo el proyecto de ley, eso está perfecto. Pero lo que manda la parada son los votos en la Asamblea, y en eso usted tiene pericia. Mi pregunta directa es, las conversaciones con la Asamblea para que este proyecto sea viable, entiéndase ser viable, es que consiga los votos para ser aprobado en bien del país. ¿Lo va a manejar usted? Con la sociabilización que vamos a hacer y con el debate que está invitando el presidente Lasso, que van a participar no solamente ustedes, la prensa, la academia, los dirigentes sociales, los sindicatos, los empresariales, sino también los partidos políticos. Acabo de tener una entrevista en otro medio de comunicación, me topé con Javier Hervas y él ha pedido el proyecto. Todos los partidos políticos van a tener acceso al proyecto de ley en los próximos días. Por lo tanto, vamos a recibir los insumos de aquellos, estimado Ramiro, que tienen que votar en la Asamblea. Por supuesto que sí. Y los que tienen que votar en la Asamblea tendrán que responder ante 5.700.000 ecuatorianos que no tienen empleo. El diálogo político lo maneja, por supuesto, el Ministerio de Gobierno y el propio presidente de la República. Yo he conversado como ministro de Trabajo con los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Todos tenemos que hacer este esfuerzo, todos. Y por supuesto este diálogo al cual nos invita el presidente Guillermo Lasso va de la mano de la opinión de que sí merecen respeto y atención 5.700.000 ecuatorianos. Porque estoy convencido que los legisladores también tienen parientes que están desempleados, que también tienen hijos y vecinos que están desempleados. Por lo tanto, yo no veo con sinceridad alguien que pueda oponerse a un proyecto enriquecido que signifique generar fuentes de trabajo y empleo. Patricio, seguimos con la idea de hacer dos cuerpos legales paralelos, uno el código y otro la nueva ley de oportunidades. Sí. La respuesta lacónica a su pregunta o a tu pregunta, Ramiro, es sí, por una razón. Generar un cambio en el Código de Trabajo tomaría muchísimo tiempo. Y por supuesto, todos los derechos de los trabajadores están absolutamente respetados. El 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. Y alguien me decía, pero ¿cómo dos leyes laborales? Ramiro, en este instante hay 4, escúcheseme bien, 4 leyes laborales vigentes. A saber, el Código Laboral, que data de 1938, la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, que regula el trabajo de los funcionarios públicos, la Ley de los Artesanos, que también es laboral, la ley que la generó el presidente Correa en su momento, en abril del 2015, que se llama Ley de Justicia Laboral, que no tiene nada de justicia, es aquella que le quitó el 40%, recordarás, Ramiro, al IES. Por lo tanto, pueden convivir varias legislaciones laborales y no es el punto. Algunos se oponen porque dicen no pueden haber 2 leyes laborales al mismo tiempo. En este momento hay 4. Por lo tanto, seamos justos con la necesidad de aquellos desempleados, subempleados e informales. Que sea lo que tenga que ser en beneficio del que no tiene trabajo, Patricio. Exacto. Que yo sí comulgo lo que usted sostiene. No hay peor situación precaria que estar sin trabajo. Estar sin trabajo es no tener dignidad para poder llegar a la casa con la cabeza agacha sin poder llevar el sustento a su familia. Eso es devolverle dignidad a la gente. Lucía Jaramillo con la entrevista continúa. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, ministro? Bien, Lucía, buenos días. El aumento del salario básico unificado ya es una realidad. Este año pasó de $400 a $425, pero el objetivo del gobierno del presidente Lasso es justamente que al final de su periodo este salario básico unificado llegue a $500. ¿Va a ser esto posible? Sí, lo que el gobierno del encuentro dice se hace, lo que el gobierno del encuentro promete se cumple. Pese a la carga fiscal que pueda tener esto, explíqueme un poquito acerca de esto, por favor. El rostro humano que le quiere dar y que le da de hecho el presidente Lasso, que es un hombre de gran sensibilidad social,
obliga no solamente a cumplir una oferta, sino que obliga a preocuparse por los trabajadores. Mire usted, Lucía, con todo respeto, quienes más perdieron en la pandemia fueron los trabajadores. ¿Usted recuerda la frase "quédate en casa"? Claro que sí. Esa fue la frase que dominó la primera parte del confinamiento. Primero, no va a haber nuevo confinamiento. Dios mediante, lo ha dicho el presidente Lasso. Segundo, los trabajadores son los que perdieron sus ingresos, muchos perdieron su empleo. Por eso es que queremos que la reactivación económica venga desde abajo, que empecemos por los trabajadores. ¿Por qué no? Ya es hora de que nos preocupemos por ese músculo tan importante que funciona en todo el mundo. Y no se asusten aquellos que puedan pensar equivocadamente de que un aumento salarial es malo. Todo lo contrario, Lucía. Si hay un aumento salarial, en este caso de $25, hace que el trabajador tenga un poquito más de plata en su bolsillo. Y eso implica que tiene mayor capacidad de compra y de consumo. ¿Y a quién compra? A los que producen bienes y servicios, o sea, a los emprendedores, a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Sigue con más preguntas, Alberto. Claro que sí, señor ministro, ¿cómo le va? Andrés, Oiga, gracias. volvamos al inicio, porque justamente Vamos. mientras mis compañeros le preguntaban, me toca a mí monitorear las reacciones que se van generando en redes sociales, ¿no? Y cuando hablábamos del aforo que se está aplicando en el sector público desde ayer y que va a aplicar hasta el 23 de enero, básicamente me preguntaban, pero eso significa que de pronto, porque empleados públicos o quienes están vinculados al sector público son también la clase médica quienes están en este tema. Entonces, es importante escucharlo de su boca. Yo sé que hay que se está efectuando, ¿no?, en la resolución del COE precisamente a esos trabajadores esenciales, pero vale la pena que los ecuatorianos lo escuchen de boca suya, ministro. Muy pertinente su inquietud periodística, y se lo digo con franqueza, porque los sectores estratégicos están exculpados o exonerados, perdón, esa es la palabra correcta, de esta obligatoriedad de cumplir con el 50% de aforo. Servicios públicos, entre los servicios públicos, por supuesto, los servicios médicos, para empezar, los servicios de salud, servicios como la luz, el agua potable, el retiro de la basura de las diferentes casas en todas las ciudades del país. Ellos están excepcionados de cumplir con esta normativa del 50%. Usted tiene toda la razón y qué bueno que me lo haya preguntado, porque me da la oportunidad como ministro del Trabajo de decirle a la opinión pública: no se preocupen, los servicios públicos siguen siendo atendidos en beneficio de todos. El 50% es para los funcionarios de oficina, por así decirlo de alguna manera. Claro, yo prefiero llamarlos esenciales, les llaman estratégicos. Esenciales. Son los trabajadores esenciales porque son... Le voy a copiar ese adjetivo calificativo, esenciales, le voy a copiar. Está bien, ministro. Oiga, y lo otro, se hacía una exhortativa a la empresa privada, ya usted lo decía, pero sería bueno, con este cruce de información que hay con el sector empresarial privado, tienen ya, y nosotros habíamos escuchado, aquí lo hemos comentado mucho, que ya desde diciembre muchos representantes de grandes empresas, de algunas corporaciones, ya nos hacían notar de que ellos iban a implementar con el inicio del año ya esta metodología de enviar un componente sin tener ninguna exhortativa del COE ni del gobierno nacional, pues enviar un componente a realizar el teletrabajo. Pero con el cruce de información, ¿tenemos idea más o menos de qué nivel del sector empresarial privado se acoge a este planteamiento? Su lectura es la correcta. Desde hace rato, el sector privado ya maneja el teletrabajo. Es más, en nuestro proyecto de ley establecemos que en el teletrabajo, en el momento en que sea aprobada la ley, los insumos, la computadora, el internet sea dado o suministrado por el empresario para justicia de los trabajadores. Porque el sector privado ha venido trabajando mucho con el teletrabajo. Yo no le puedo dar en este momento un porcentaje, pero es bastante alto ya. Aquel emprendedor, sobre todo medianas empresas, que ya funcionan con el teletrabajo en forma corriente. Por eso es que decidimos en el COE, con la anuencia del Ministerio de Salud, por supuesto, y del propio director del COE nacional, que se exhorte al sector privado a continuar en esa línea. Tuvimos buenas experiencias en agosto, me parece que fue julio y agosto del año pasado, por lo tanto, repetimos y reiteramos aquello para tranquilidad de todos los ecuatorianos. Por supuesto, la idea es esa, ministro, ¿no? De no tener tanta gente ya, por ejemplo, en los espacios públicos, en las
dependencias en las oficinas, no tener tanta gente, ¿no? Y también a nivel del sector empresarial privado. Veo que Verónica se quitó la mascarilla Para ya. tomar cafecito, sí. Ah, Tomar sí, cafecito. así es. Yo hice lo mismo hace rato largo, por lo tanto, Lucía, tómese su cafecito. No la vaya a multar. ¿Ah? No me multe. Querido ministro, agradecerte, decirte que me parece un punto interesante. Me lo dijo el presidente en la entrevista hace 2 semanas, 20 días, que iban a mandar primero la ley de inversiones. Me parece estratégico porque además le quita presión a esos movimientos que quieren hacer protestas, les da más espacio y además de ello permite, cuando lo van a sociabilizar, me parece muy bien, me refiero políticamente bien pensado, hacer un consenso de la sociedad civil sobre la ley laboral, porque le va a dar mucha más fuerza y legitimidad antes de ir a la asamblea. Me parece que es un punto interesante, me parece bien. Así es, y yo tuve a bien felicitarte, comandante, a raíz de la entrevista que le hicieses tú al presidente. Muchas gracias, querido amigo. Escuché completa, me pareció muy atinada la entrevista, tanto las preguntas cuanto las respuestas. Y más allá de felicitarte, comandante, me decía a mí mismo, ese es el presidente que con carácter, con disciplina, con autoridad real, nos pide que sociabilicemos, que tratemos en un debate franco y abierto el proyecto de ley laboral, porque es imprescindible aprobarlo en este trimestre primero del año. Muchas gracias. Gracias para ti, Gracias. ministro Patricio Donoso, con nosotros aquí en 99 TV y 99 Radio. Lo agradecemos, lo despedimos a nuestro querido amigo y comandante. Un abrazo para ti, gusto de saludarte. Vamos a pagar el corte, Charlie, queridos amigos, regresamos Pues enseguida. yo tengo una inquietud Dele. después.